manera, pues tomé un punto, es decir, tomé un punto que es posible para el individuo. En este caso, para el individuo es posible encontrar un salario o tener un ingreso salarial diario de $180, pero en ese caso no podría descansar ninguna de las 12 horas que dispone. Entonces, es una opción válida. Digamos, yo podría tomar valores negativos, pero recuerden que como estoy en contexto, pues se intenta tomar puntos o se debería tomar puntos que tengan sentido en términos de lo que estamos midiendo en L y en M. En M estamos midiendo ingreso salarial, debe ser positivo cero, y en L estamos midiendo horas de ocio al día, entonces puede ser positivo cero. Entonces, lo que hacíamos era simplemente lo que hacíamos en máximos y mínimos en regiones cerradas, que es básicamente evaluar la función objetivo, la función que queremos maximizar, en este caso que es la utilidad, en el punto crítico que dio 45,9 y en este punto de prueba, perdón, que hallamos para comparar. Entonces, si uno compara, pues evidentemente en 180 ceros esto se anula, por poner 0 acá, esto me da 0. Y en nuestro punto importante, perdón, que era 45,9, pues me da 1345,81. Entonces, como esta imagen es mayor a este 0, que este 0 solo era un contraste de una prueba, entonces evidentemente esto sería el máximo de nuestra utilidad. Es decir, la utilidad del individuo se maximiza cuando su ingreso diario es de $45 y se dedica 9 horas al ocio. Obviamente, por los coeficientes que tenía nuestra función, él valora mucho más el ocio que el ingreso salarial, ¿sí? Y entonces, si yo paso este salario a términos de horas, pues esto representa que él trabaja 3 horas diarias. Entonces, de las 12 horas que dispone este individuo, solo está trabajando 3 horas y las otras 9 las está dedicando al ocio. Fíjense acá que según los coeficientes que tengo en esta función Cobb-Douglas, obviamente él valora más o pesa más para él en su decisión de ingreso salarial y ocio, pues pesa mucho más el ocio que el ingreso salarial, ¿sí? Por eso él escogió, si pienso en las 12 horas, escogió ¿qué? Las 3 cuartas partes de esas 12 horas, que coincide con ese 3 cuartos de acá, que sería, si yo multiplico 3 cuartos por 12 me daría 9, para el ocio, y solo dejó la cuarta parte de los 12 para trabajar, ¿sí? Ese sería más o menos el por qué tomó esa elección, ¿sí? Digamos que eso pues depende de la función original. Y luego hay una cuestión que aparte de esto nos interesa y es, ya teniendo la clasificación o teniendo claro que el máximo del individuo en este caso es trabajar 3 horas diarias y tener 9 horas de ocio, lo otro que le puede interesar a uno es, por ejemplo, o lo otro que le pueden pedir a uno es una pregunta como esta. Si este individuo ahora dispone de 14 horas diarias para distribuirlas entre tiempo trabajado y tiempo de ocio, ¿qué tanto aumenta su utilidad? Uno supondría que si él tiene más tiempo disponible, pues puede dedicar un poco más al ocio y un poco más al trabajo de lo que dedicaba en este punto, que eran 3 horas al trabajo y 9 horas al ocio. Entonces eso permitiría que él se ubique en una curva de indiferencia más alta, es decir, que tenga una utilidad más alta, ¿sí? Entonces, para eso y para este tipo de respuestas, uno diría, bueno, yo podría plantear el problema original y en lugar de ponerle 12 acá, ponerle 14, pero pues sería muy largo volver a resolver y si uno se fija, las derivadas parciales no van a cambiar. Va a cambiar una cosa muy pequeña en este valor final, ¿sí? Y de pronto en los puntos críticos, un poquito más de 45, un poquito más de 9. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Entonces uno calcula, fíjense que ese lambda que calculé acá, lo tomé de la ecuación, fíjense en los valores ahí, lo tomé de esta derivada que calculamos acá. Como es un sistema de ecuaciones, yo podría evaluarlo o sacar el lambda evaluando acá el crítico o evaluando acá el crítico, ¿sí? No hay problema, en cualquiera de los dos me va a dar lo mismo, pero pues en este caso lo tomamos en la segunda, ¿sí? Entonces, en la segunda me dice lambda es 37,38, ¿sí? Y ahí es donde aplico la idea de lo del máximo. Entonces, delta de m es delta del máximo, ¿no? Este delta que yo les puse acá. Entonces, quiere decir que el cambio en el máximo esto no es igual, sino aproximadamente igual a lambda por el cambio en k. Recordemos que k es el valor que limita mi restricción. Entonces, el valor que limita nuestra restricción originalmente es 12, ¿sí? Si ahorita pasé a 14, quiere decir que el cambio delta de k serían 2 horas adicionales. El delta de, el lambda, perdón, es este valor. Entonces quiere decir que la multiplicación de estos dos números, que me da 74,76, es lo que aumentaría la satisfacción o el nivel de satisfacción del individuo. Entonces, si el individuo dispone de 14 horas diarias, ya no va a tener esta máxima utilidad de 1345,81, sino que además de esto va a tener 74,76 más. Es decir, la suma de estas dos cantidades es lo que me daría la nueva utilidad máxima que lo obtendría. Entonces, eso es lo que uno haría en este caso y para eso es que utilizamos el lambda, para medir qué tanto cambia el máximo.